este video vamos a ver cómo asignar materialidad a distintos cuerpos, vamos a aprender a crear capas y añadir escenas. En primer lugar, vamos a aprender a otorgar materialidad a los distintos volúmenes o planos creados con SketchUp. Yo tengo una serie de cubos, de prismas, que están conformados como grupos. Debemos venir al balde de pintura, que es la herramienta pintar, abrir la bandeja predeterminada, la voy a dejar anclada, debo ampliar la pestaña materiales y me aparecen muchos materiales. En este sector de aquí puedo abrir la carpeta y buscar distintos materiales. Acá tengo carpetas, por ejemplo, alfombra, telas, cueros textiles, asfalto y revestimiento, colores, que son colores planos, es decir, que no tienen textura. Voy a abrir, por ejemplo, esta que se llama ladrillo y revestimiento. Voy a dar clic a este que se llama ladrillos antiguos. Vengo y doy clic en el cuerpo, en el grupo. Si me acerco, puedo ver que tengo la textura de ladrillos. Si quiero modificar o editar esa textura, debo venir a la pestaña que está al lado, que se llama edición, y ahí puedo cambiar el tamaño de la textura. Desde aquí, por ejemplo, aprieto 3, ven que se va ampliando, 5, puedo ponerle opacidad, es decir, transparencia, y cambiarle el tono de color principal que tiene la textura. Si quisiera otorgarle materialidad a otro elemento, puedo hacer lo mismo. Voy a venir a este que se llama colores con nombre. ¿Qué pasaría si yo quiero asignar un color distinto a cada plano? Si vengo y doy clic en el grupo, se me pinta por completo. Lo que debo hacer es, voy a volver atrás, ingresar con doble clic al grupo y ahí sí puedo ir seleccionando un color y otorgándoselo de manera distinta a cada plano. Bien. Ahí está, no me cambiaba ese color. Lo mismo podría hacer si quiero, por ejemplo, agregarle transparencia a una cara. Ingreso al grupo, selecciono la cara que está pintada con el color que quiero transparentar y en edición agrego, por ejemplo, opacidad. De esta manera puedo ir otorgando a todos los cuerpos que tenga modelados distintos colores y distintas texturas. Recuerden que para ver las texturas tengo que tener apretada la opción sólido con textura dentro de la barra de herramientas de visualización, de edición. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las capas. El concepto de capas podemos asimilarlo a una serie de carpetas en las que yo voy organizando lo que dibujo en el programa. Esto es algo muy subjetivo y cada usuario de SketchUp las utiliza de manera distinta. Por defecto viene una capa 0, donde todo lo que yo dibujo está posicionado en esa capa 0. Yo puedo hacer una capa que se llame 1, por ejemplo, o volumen 1, voy a ponerle volumen 1, otra capa que se llame volumen 2. Si yo selecciono la opción volumen 1 de este lado y me posiciono, por ejemplo, en una herramienta de dibujo y la utilizo, todo lo que yo dibuje se va a hacer en esta capa. Si quiero, por ejemplo, dibujar algo en la capa volumen 2, doy clic y dibujo en esta capa. De este lado que me dice visible,
yo puedo prender y apagar las capas. Fíjense, ¿por qué no puedo apagar esta capa? Porque estoy posicionada en esa capa. Es decir, que la tengo activa como mi principal capa. Voy a dejarla activa la capa 0 y voy a prender y apagar lo que dibujé como volumen 2. Si yo quiero agregar un elemento que se dibujó en una capa y cambiarlo, por ejemplo, todos los cuerpos que yo dibujé en el inicio los dibujé en la capa 0 porque era la única que estaba creada hasta ese momento. Yo puedo ingresar al grupo, seleccionarlo por completo, desplegar la pestaña Información de la entidad, donde dice capa, desplegar y elegir la capa en la que lo quiero posicionar. Por ejemplo, volumen 2. Una vez que hice eso, puedo salir del cuerpo y si apago la capa 2, ahora también se invisibiliza este volumen porque ahora está dibujado dentro de lo que es la capa 2. ¿Para qué pueden utilizar las capas? Por ejemplo, cuando uno realiza una maqueta de una vivienda, puede hacer una capa que sea muros, otra capa que sea techos, otra capa que sea mueble y de este modo encender y apagar las distintas capas. Hay personas que lo utilizan con respecto a materialidad, material ladrillo, material chapa. Esto es algo muy subjetivo, pero me parece que es importante que ustedes sepan estas distintas opciones. Y lo principal es la posibilidad de visibilizar e invisibilizar cada capa. Otra opción que ofrece el software, que también es de gran utilidad, es añadir escenas. Las escenas son, podríamos decir, como puntos de vista que se pueden ir guardando con respecto a la visualización del espacio de trabajo. Si yo despliego la opción escenas dentro de la bandeja predeterminada, voy a ver que no tengo ninguna. Yo puedo agregar una escena y fíjense que en la parte superior del espacio de trabajo se me agrega una pestaña que dice escena 1. Vamos a agregar una más que se llama escena 2. Si se fijan, yo doy clic a ellas y estoy viendo lo mismo. Pero, por ejemplo, puedo venir a la escena 1, modificar el punto de vista que tengo de estos cuerpos, alejarme, por ejemplo, ponerlo en otra posición, venir a la pestaña escenas 1 dentro de la bandeja predeterminada, dar clic derecho y poner actualizar escena. Me van a aparecer un montón de opciones para actualizar posición de cámara, geometría oculta, capas visibles, planos de sección, etc. Yo voy a poner actualización. Ahora, si voy a la escena 1 y luego voy a la escena 2, puedo ver cómo la cámara va rotando. Es decir, lo que yo estoy haciendo con estas escenas es guardar distintos puntos de vista y distintas características. Por ejemplo, volvamos a la escena 2. Si yo en la escena 2 selecciono la opción líneas ocultas, por ejemplo, puedo poner de vuelta actualizar escena, actualización y fíjense la diferencia. Si voy a la escena 1, vuelvo al punto de vista que había guardado y mantiene las texturas, los colores, el modo de visualización que yo tenía seleccionado. Y si voy a la escena 2, me cambió el estilo de visualización y el punto de vista de la cámara. Si yo modifico un cuerpo en una escena, vamos, por ejemplo, a ampliar este y a eliminar alguno de los que yo había creado previamente. Si yo modifico lo que había modelado en una escena, también se me va a modificar en las otras escenas. No son distintos modelos los que me guarda el programa, sino que las escenas lo que hacen es guardar puntos de vista y puntos de visualización. Pero el modelo siempre es el mismo. ¿Para qué me pueden servir estas escenas? Si ustedes trabajan, por ejemplo, en Layout, que es un programa que se complementa a SketchUp para armar las presentaciones, el programa les va a pedir distintas escenas para armar su configuración.
Entonces, ustedes van a poder guardar, por ejemplo, una escena que se va a llamar vista superior. Vienen aquí y le pueden cambiar el nombre. Vista superior. Ay, estoy escribiendo mal. Vista superior. Y actualizar la escena. A la escena 2 le pueden cambiar el nombre y ponerle... Voy a ingresar a la escena 2, le pueden poner axonometría. Y ahí van cambiando, perdón, ahí, y actualizar. Siempre hay que actualizar. Entonces, ustedes van otorgando nombres y determinadas características a cada escena.